felicitaciones porque ustedes están presentes. Muy bien, Alfredo, Aló, Viviana. maestra. Muy bien, José Luis, bienvenido a tu primera clase. Vamos a dar inicio a un nuevo módulo, que es el módulo de psicología educativa. Bien, me podrían decir algunos de ustedes, cuando hablamos de psicología educativa, ¿qué se nos viene a nuestra cabecita? A ver, ¿qué conocimiento tenemos sobre psicología educativa? Saben que la participación es bueno porque cada uno de ustedes da su punto de vista y luego se les pone su evaluación, ¿no? A ver, ¿qué es psicología? José Luis, ¿me escuchas? José Luis. Sí, maestra. A ver, José Luis, dime lo que piensas cuando escuchas la palabra psicología educativa. ¿O qué idea tienes? Lo que se pensa tu cabecita, nada más. ¿Alguna idea, José Luis? Bien. Viviana, ¿alguna idea? Sí, maestra. Bueno, la psicología educativa más que todo creo que es sobre lo que es estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano dentro de lo que es la educación. Ya, tendrías que ¿Estaría bien? ¿No? Claro, claro, porque también tiene que ver la psicología educativa con el aprendizaje, ¿no? Nosotros Por sabemos supuesto. que en el campo educativo tiene que haber aprendizajes, tiene que educar aprendizaje, ¿no? Y entonces tiene que ver con el aprendizaje tanto en psicología. Claro, y como también ver lo psicología. que es el rendimiento de los alumnos, ¿no? De acuerdo a su aprendizaje. Claro, o sea, la psicología, en otras palabras, es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento humano. Y si hay un cambio en el comportamiento humano producto del aprendizaje, ¿no? Ok. Así es, Bien. maestra. Muy bien. Vamos entonces a ver primero la parte histórica un poquito, la relación que hay entre la psicobiología y el comportamiento, ¿no? Ahí tenemos a varios autores, conforme han ido evolucionándose la psicología, han dado aportes. Y pues realmente los grandes aportes a la educación lo han dado muchos psicólogos, porque han brindado de alguna manera estrategias al maestro para poder obtener en el estudiante aprendizajes que sean significativos, ¿no? Por ejemplo, Hermann Ebbinghaus, ¿ya? Él es un alemán que estudió las técnicas experimentales para el estudio de la memoria y el olvido. A ver, díganme ustedes, ¿la memoria y el olvido tiene que ver algo con el aprendizaje? A ver, Viviana. ¿Me puede repetir, maestra? Les decía que la memoria y el olvido, quien estudió todo sobre la memoria y el olvido, esos procesos mentales, fue Hermann. Les pregunto a ustedes, ¿tiene algo que ver memoria y el olvido con el aprendizaje? Yo pienso que sí, maestra. Okay, porque si nos ¿ya? olvidamos es porque nuestro aprendizaje está muy débil, ¿no? Ok. Entonces, pienso que sí, tendría algo que ver. Ok, muy bien, Viviana. Claro que tiene. Tenemos acá tres personajes muy importantes que dieron aportes a la psicología educativa, ¿no? Como es William James, también es filósofo y psicólogo estadounidense. Fue el primero que fundó un laboratorio para la psicología experimental. Este psicólogo estadounidense estuvo influenciado por el naturalista Charles Darwin, que también estudió cómo los seres vivos se adaptaban a ciertos comportamientos de manera individual frente a diversos medios o estímulos. También de un aporte. Estamos viendo acá Hermann, que se encargó de estudiar los procesos mentales superiores, como es la memoria y como es el olvido, ¿no? Que al estudiar eso han dado aportes de qué manera podemos hacer
los maestros, para que el estudiante pueda retener información, porque sabemos que a medida que van adquiriendo o absorbiendo información, muchas de las informaciones que tenemos almacenadas van olvidándose, ¿no? Entonces, ellos, este alemán estudió técnicas de poder estudiar lo que es la memoria y el olvido. Al igual que William James, que también él fundó un laboratorio, pero ¿para qué? Para ver cómo el comportamiento del ser humano a través de experimentos, ¿no? Pero primero lo hizo con animales, ¿no? Y ahí también, de alguna manera, influenció la teoría de Charles Darwin, ¿no? Cómo se adapta el comportamiento individual frente a diferentes estímulos o a diferentes medios. Bien, vamos viendo primero algunos aportes de cada uno de ellos. Estábamos hablando primero de Hermann, ¿no? Que es el pionero del estudio de la memoria. Su principal mérito fue demostrar que era posible usar el método científico experimental para estudiar la memoria. Y cuando hablamos del método científico experimental, era que observación, ¿cuáles son los pasos a ver del método científico? Primero se observa, ¿no? Después, ¿qué más se hace? A ver, José Luis. Voy a ver quiénes más están presentes. Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gina. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Gina. Ya te estaba extrañando, faltaste la sesión pasada, ¿no? Sí, maestra, tuve ahí visita de trabajo. Como acá hacemos capacitaciones a ganaderos y alpaqueros, entonces tuvimos visita y se nos hizo largo la capacitación. Ya no pude ingresar. ¿Cómo va el trabajo? ¿Todo bien, no? Gracias a Dios, todo bien, maestra. Esperemos que este año sí nos podamos reactivar con fuerza. Ok, Gina, muy bien. Alfredo, ¿me escuchas? Aló, maestra, sí, la escucho. Ok, bien. Entonces, utilizar el método científico experimental para poder estudiar la memoria. El objetivo principal de su trabajo fue investigar cuáles son esas leyes de la memoria humana de manera experimental, ¿no? Y también estudió la memoria en condiciones de laboratorio, utilizó como estímulos sílabas sin sentido. O sea, ¿de qué manera, no? Se puede almacenar aquellas sílabas que no tienen sentido. ¿Creen ustedes que en la memoria va a quedar fija aquellas sílabas que no tienen sentido? A ver, Tina. No, maestra. Para que algo se quede grabado en la memoria tendría que ser algo significativo. Claro, algo significativo, algo que nosotros podemos relacionarlo o pueda tener, usar varios de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Cuando usamos varios de nuestros sentidos, se almacena en la memoria a largo plazo, ¿no? Si no, inmediatamente si no tiene sentido, entonces no se almacena. Él se encargó pues de estudiar la memoria. Otro que dio aporte, estábamos hablando de William James, ¿no? Que él definió la psicología como la ciencia de la mente. Ciencia de la mente. Muchos de los psicólogos, o sea, generalmente todos, la mayoría de los psicólogos, todos, han coincidido en estudiar cómo es el pensamiento, cómo es la memoria, cómo es el olvido, de qué manera los pensamientos van a influir en el comportamiento humano, ¿no? Él, pues, consideraba la psicología ciencia de la mente, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. ¿Cuáles son estos fenómenos? Se llaman los sentimientos, los deseos, las condiciones, los hábitos, los recuerdos, el razonamiento y las decisiones. Ellos dos, pues, aportaron a la psicología educativa.
Otro de ellos también es Edward Lee, que es considerado padre de la psicología educativa. Según Edward, el aprendizaje venía de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta. Él, pues, de alguna manera ya estaba dando los pasos del condicionamiento y se fortalecía cada vez que se generaba un estado satisfactorio para el organismo. Si yo sentía una satisfacción, ¿no?, volvía a repetir ese hecho. Esta teoría fue una parte importante y un suministro para las bases más adelante de este otro psicólogo Skinner, ¿no?, que hizo toda su teoría acerca del condicionamiento operante. Entonces, el padre de la psicología educativa fue Edward Lee, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Que el aprendizaje se componía de conexiones. Para que haya un aprendizaje tenía que haber unas conexiones entre un estímulo y una respuesta. Frente a un estímulo hay una respuesta. Entonces, si hay una conexión entre estímulo y respuesta, entonces podríamos decir que hay un aprendizaje. Y este planteamiento del padre de la psicología educativa, pues benefició o sirvió como base para que más adelante Skinner construyera todo un tipo de concepción con respecto al condicionamiento operante. Entonces estamos viendo a tres principales, ¿no? A ver, vamos a hacer un repaso a Gerna. ¿Qué cosa aportó? Estudió la memoria y el olvido, ¿no? Estudió cómo podríamos investigar las leyes humanas de la memoria de forma experimental. ¿Y qué es lo que hizo? Experimentó poniendo, ¿cómo se llama? Estudió la memoria como estímulos y ponía sílabas que no tenían un significado, que no tenían un sentido. Y de qué manera esas sílabas que no tenían sentido se podría almacenar en la memoria. De eso se encargó. Y estamos hablando de tres, de Herman, de Willis y de Edward. Edward también, como es considerado el psicólogo de la psicología educativa, también se encargó de estudiar la inteligencia y cuáles son las capacidades de las enseñanzas, tanto en las matemáticas de aporte como en la lectura y en la escritura. Él, pues, como hemos visto, va a sentar las bases para lo que se llama más adelante el estudio de Skinner sobre el condicionamiento operante. Él habló sobre que hay una conexión en el aprendizaje entre estímulo y respuesta, que también lo utilizaron los conductistas. Entonces, Herbart, como padre de la psicología educativa, les decía, planteaba las siguientes frases. Dice, no hay que castigar al niño, ¿no?, sino excitar sus intereses. ¿Qué quería decir con esto? Que buscar motivar, buscar, claro, incentivar aquellas situaciones o aquellos hechos que eran de interés para el niño. El interés, dice, no nace de un método ficticio, sino sobre la base de las cosas que se enseñan. En otras palabras, lo que él aportó es la manera de cómo, lo que actualmente utilizamos, de cómo es el aprendizaje significativo. Cuando yo relaciono, ¿no?, cuando el estudiante encuentra un sentido a lo que va a aprender. Entonces, vamos a buscar sus intereses y en base a sus intereses se va a activar. Hoy día se llama lo que es la motivación intrínseca, cuando nos sentimos motivados. Uno mismo, ¿cuál es mi interés? Cuando uno tiene interés por algo, se encuentra motivado, ¿no? Entonces, él planteó que deberíamos de activar esa motivación intrínseca de cada individuo o de cada niño. Y el interés, dice, es el verdadero fin de la pedagogía. El interés hace nacer otro interés y lo aprendido
simplemente se va a disipar. Eso lo podemos ver en nuestra realidad. Cuando nos sentimos motivados, de por sí ya tenemos ese interés. Por ejemplo, vamos a suponer que Viviana viene motivada a la clase, ya quiere y está con esas ganas de estudiar esta nueva faceta, en el caso de ustedes, como auxiliar de educación, ¿no? Entonces ella está interesada, ¿cómo puedo acercarme a los alumnos? ¿Cómo puedo llegar a dar pautas para que haya un cambio de comportamiento en los estudiantes, etc. Si ella está motivada y está con ese deseo de aprender, de por sí ya tiene una motivación intrínseca. Hay un estímulo que le motiva a prestar de repente atención, a investigar o a buscar nuevas estrategias para poder modificar el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Entonces, es por eso muy importante la motivación intrínseca. Entonces, ¿qué planteaba Herbart? En vez de castigar al estudiante por lo que de repente no desea, más bien buscar esa motivación que tiene guardado, esa motivación intrínseca, y lo que tenemos que hacer es excitar sus intereses, para que a partir de eso se genere un aprendizaje, y a partir de ese aprendizaje se genere otros nuevos también aprendizajes. Pero no solamente tenemos el planteamiento de los tres, ¿no? De Herbart, o el planteamiento de Edward, o el planteamiento también de Ebbinghaus, ¿no? Tenemos otros planteamientos y todos han dado aportes a la educación, ¿no? Vemos acá también a Alfred Adler, el que decía, él fue un partícipe muy importante de lo que es la psicología individual. Cuando hablamos de psicología individual, estamos hablando en un enfoque que se centra en la particularidad de cada individuo. Cada uno de nosotros somos diferentes, con diferentes características, ¿no? Y niega la universalidad de las metas y los motivos biológicos que postuló Sigmund Freud. ¿Qué quiere decir? Como Sigmund Freud tuvo otro planteamiento con respecto al comportamiento humano, en cambio, Adler decía que como todos somos diferentes, como cada individuo tiene características singulares, ¿no? Debemos centrar en la singularidad de cada uno de nosotros, que en parte y en la actualidad sabemos que también es cierto, ¿no? Que hay características propias de cada ser humano. Él planteaba, como estudió la psicología individual, que cada persona es fundamentalmente un ser social, lógicamente, y la personalidad está moldeada, ¿por qué? Por las interacciones y ambientes sociales únicos, y no por nuestros esfuerzos para satisfacer las necesidades biológicas. Es sabido, y esto va para cada uno de ustedes, que cada persona, cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Pero esa personalidad se forma con dos partes elementales, que es el temperamento y es el carácter, ¿no? El temperamento o el carácter. Entonces, de alguna manera, nosotros venimos con una determinada carga genética, y en el transcurso de la relación o de la interacción con la familia, la madre, los hijos, los hermanos, el medio social, se va formando nuestra personalidad, ¿no? Eso plantea. Entonces, Alfred Adler, generalmente sus aportes de él se basaban en la psicología individual. Según Alfred, la conciencia y no el inconsciente era el núcleo de la personalidad. O sea, la base de la personalidad era la conciencia. No es que tu personalidad es porque, bueno, así eres, no. Es consciente, es porque cada persona, si sabemos, es consciente del tipo se puede decir, de carácter que tiene. No es consciente, no es algo inconsciente, sino es algo consciente. Bien, nos aportamos porque después voy a preguntar los aportes de cada uno de ellos.
Tenemos también acá otro personaje muy importante también, que es Alfred Binet. ¿Qué cosa estudió Alfred Binet en el año 1857-1910? Fue el primer creador de los primeros estudios sobre la inteligencia. Al principio tuvo como primera vocación el estudio de Derecho. Inició sus estudios hasta los adaptaban al sistema. Él elaboró entonces las primeras pruebas de inteligencia. Él decía que parece probado que en la vida se triunfa gracias a tres factores, decía él. En la vida se triunfa gracias a tres factores, decía. La salud, la inteligencia y el carácter. Y añadamos un cuarto factor y un poco de suerte. Ese era el planteamiento de Binet, un gran aporte a la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles decían que era lo que permitía a un ser humano triunfar? 4 factores. Uno de ellos era la salud, la inteligencia, el carácter y un poco de suerte. Ya estamos viendo todos los aportes de muchos de ellos, ¿no? Vamos a ver también a Freud. Freud es una persona muy conocida. Freud es el que algunos lo consideran el padre de la psicología. Bueno, dio muchos aportes. Él con su teoría psicosexual, ¿no? Él decía que el ser humano pasa por diferentes etapas psicosexuales, ¿no? Él habló sobre la satisfacción. Todos como seres humanos tenemos esa capacidad de satisfacer ciertas necesidades. Y distribuyó las etapas psicosexuales en 5. Primero la etapa oral, cuando el niño de 0 a 1 año se satisface a través de la succión, a través de la leche. Cuando empieza a succionar, empieza a encontrar una satisfacción. Va creciendo el niño en la segunda etapa, en la etapa anal, más o menos de 1 a 3 años, el niño también siente satisfacciones cuando va a hacer sus necesidades, ¿no? Y luego hablo de la tercera etapa, que es la etapa fálica, de 3 a 6 años, cuando el niño se da cuenta de la diferencia que existe entre y empieza a reconocer las partes importantes de su sexualidad, tanto el varoncito como la niña. Y en la etapa 4, que es más o menos entre 6 a 11 años de edad, es la etapa de latencia, ¿no? Y empiezan a, de alguna manera, a diferenciarse los juegos que ellos hacen, ¿no? Los mujercitas y los varoncitos, ¿no? Los varoncitos realizan otro tipo de juegos, depende del medio donde están, y las niñas otro tipo de juegos, ¿no? Y luego vemos la etapa de 11 años hacia más, cuando ya está en la pubertad, entonces empiezan ellos es la etapa genital, dicen, ¿no? Empiezan a experimentar ciertas satisfacciones, ¿no? Entonces, ¿qué decía Freud? Decía que el desarrollo humano, que la persona se va a desarrollar, es un proceso conflictivo, que como criaturas biológicas tenemos instintos sexuales y agresivos, todos esos instintos que tenemos deben ser satisfechos, pero la sociedad dicta que muchos de estos impulsos son indeseables y deben ser reprimidos. ¿Qué decía Freud? Freud decía de que nosotros teníamos esos deseos reprimidos y porque la sociedad nos ponía reglas, normas, era que teníamos ese comportamiento porque no podíamos dar satisfacción a nuestras necesidades, ¿no? Necesidades, bueno, ¿no? Se basó casi toda su teoría en lo que son las etapas psicosexuales, ¿no? Más adelante también vamos a ver otro de los aportes de Freud, ¿no? Y ya sabemos que Alfred le contradijo, ¿no? Alfred, ¿por qué? Porque él habla sobre la primera infancia desde otro punto de vista. Bien. Estamos viendo acá entonces las etapas psicosexuales de Freud. También vemos acá, él también plantea 3 elementos importantes. Toda persona tiene, si bien es cierto, su parte consciente y su parte preconsciente.
Él habló sobre 3 estructuras de la mente. Dice, todos tenemos el yo, el ello y el super yo. El yo es lo que yo puedo. El super yo es lo que debo, son las reglas, las normas impuestas, ¿no? Impuestas en nuestra sociedad. El ello es lo que tú desees, ¿no? Lo que tú desees, lo que quiero, ¿no? Lo que quiero. Entonces, ahí dicen, nosotros tenemos una relación, nuestra mente está siempre entre estas 3 cosas, entre el yo, el super yo y el ello. Vamos a suponer que alguno de ustedes esté en una fiesta, ¿no? En una fiesta y ve un joven, ve una chica pero hermosa, ¿no? Esa chica hermosa tiene su pareja y tú quieres ¿no? Si tú hicieras caso a tu ello, vas y la agarras a la chica, ¿no? Pero como tú sabes y hay reglas y hay normas, que es el super yo, que tú no puedes hacer eso, entonces tú te reprimes, ¿no? ¿Y qué es el yo? El yo es el que te dice, ¿qué pasa? Ten cuidado, maneja bien, tranquiliza, ¿no? De alguna manera es el equilibrio entre el yo es el equilibrio entre el ello y el super yo. Sigmund Freud, aparte de hablar de las etapas psicosexuales y aparte de hablar de la estructura de la mente, también fue el padre del psicoanálisis. Él también fue médico que se dedicó a estudiar el área de la neurología. Estudió también la histeria y comienza con técnicas hipnóticas. Empezaba a poder a los pacientes a tratar, hipnotizar para saber lo que pensaban, ¿no? Lo que pensaban, cómo sentían, y para que Sigmund Freud en el año 1856 y murió pues en el año 1939. Tenemos acá otro personaje también que nos ha aportado bastante a la educación, y es Vygotsky, ¿no? Él habla sobre la estructura del conocimiento, habla que nuestro conocimiento se construye a medida que el ser humano se interrelaciona con el medio social, ¿no? Y va construyendo su aprendizaje por la interacción social. Primero hay una manipulación física que son necesarias para el desarrollo, o sea, primero cuando el niño empieza a experimentar, en el caso de los bebés o bebés con el juguete, empieza a partir de esa interacción, hay un aprendizaje, hay un conocimiento, ¿no? Y es ahí que el maestro debe utilizar, no debe poner factores sociales que van a ayudar a la construcción de ese conocimiento. Las ideas del maestro, de alguna manera, dice, deben mediar o influir en lo que el niño aprende y con lo que hace. ¿Cuáles son esos principios de Vygotsky con respecto a la psicología y la educación? Las premisas básicas de la teoría de Vygotsky pueden resumirse como siguientes. A ver, los niños, dice, construyen el conocimiento, ¿ya? Los niños son los que van a construir su conocimiento a partir de la interacción. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. Sabemos, por ejemplo, en el caso del recién nacido, cuando empieza a relacionarse con la mamá, por ejemplo, a través de la vista, desde que está en el vientre de la madre, el niño empieza a identificar el tipo de lenguaje que utiliza la madre, su voz, y cuando nace, por ejemplo, ya identifica la voz de la mamá. A veces muchos padres se equivocan y dicen, bien, el bebé está llorando porque quiere que tú le tengas cargado. Lo que pasa es que el niño, como el bebé, cuando está en el vientre, de alguna manera se ha sentido seguro. Y cuando nace, quiere sentirse esa seguridad para tener un poco de confianza. Y por eso es que ya empieza a comunicarse a través del contacto sexual. Del contacto que hace la madre con el bebé, ¿no? Y cómo se relaciona, como ya el niño, el bebé,
sabe, identifica la voz de la mamá, ¿no? O de con quien ha estado más cerca, pues la mamá, el papá, en este caso la madre. Incluso no es que el niño llore porque quiera o esté haciendo su manucera, no, sino quiere encontrar una seguridad. Y desde ahí, mira, ya está teniendo un aprendizaje, quiere encontrar una seguridad. Y si la mamá le habla, hola mi amor, ¿cómo está? Le habla, no necesariamente le va a alzar, y simplemente el hecho de hablarle hace que el niño, hace que el bebé se sienta seguro. ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, maestra. Ok, nos queda Sí, menos de un minuto y nos vamos a conectar, son 3:34, a las 4, como empezamos un poquito antes, 3:45, ¿ya? 3:45 nos conectamos otra vez, ¿ya? ¿Ok? ¿Me escuchan? 10 minutos de descanso. Sí, maestra. Sí, maestra. Atento, por favor. Okay. Sí, estamos escuchando, maestra. Ok. Pero me parece, maestra, que aquí va a caer una tormentaza porque está bien cargado el clima. ¿Dónde están? Yo estoy en Espinar, maestra, está